Conversatorio sobre los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes con discapacidad en la perspectiva de las familias. Fondo de Población de Naciones Unidas, Universidad de la República de Uruguay, Facultad de Enfermería e IDI. Buenos días, les damos la bienvenida a este conversatorio sobre los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes con discapacidad en la perspectiva de sus familias, organizado por el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y el auspicio de la Facultad de Enfermería. Les vamos a pedir que mantengan el micrófono silenciado, y luego de la presentación y los comentarios va a haber un espacio para preguntas y para intercambio, para lo cual les solicitamos que hagan llegar sus aportes a través del chat. Como contamos con poco tiempo, sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra a la señora decana de la Facultad de Enfermería, licenciada Mercedes Pérez, para unas palabras de bienvenida. Bueno, buen día. Es un gusto estar aquí en esta actividad con tanta gente y con un tema tan convocante, diría yo, y tan interesante para todos. Cruzarnos con varios de los compañeros que están trabajando en este estudio, una vez más, porque nos hemos cruzado en muchos espacios y compartimos muchas actividades en diferentes lugares, es un gusto, y me pareció muy interesante desde que hace unos meses se empezó a trabajar el tema en la facultad, el poder estar compartiendo desde la facultad trabajo con esta organización que hace tanto tiempo viene trabajando y haciendo estudios sobre la temática de derechos en salud sexual y reproductiva en adolescentes y discapacidad. Para mí, además de que la temática es altamente importante, incorpora palabras que pocas veces las encontramos juntas. Hablar del cuidado en la salud reproductiva, hablar de la adolescencia y hablar de la discapacidad en un mismo espacio, no son actividades que ocurran con tanta frecuencia, y ojalá que se repitan con mucha frecuencia y que todos podamos seguir trabajando juntos para lograr desarrollar esta temática y poder contribuir con la salud sexual y reproductiva de los adolescentes y sobre todo en los adolescentes en discapacidad. Para mí además tiene un plus, que es que esta actividad y este estudio está reuniendo a departamentos de la facultad que no siempre estamos trabajando juntos, y que esta es una temática que nos convoca y nos hace ponernos a trabajar en conjunto. Está integrando al área a uno de los núcleos de investigación que estamos trabajando y tratando de fortalecer, que es el núcleo de investigación de cuidado. Está reuniendo a varias disciplinas y a varias instituciones, o sea que por sí solo cada una de estas cosas son valiosas y sumadas se hacen realmente sumamente importantes y creo que marcan un camino para poder seguir trabajando en conjunto. Un tema altamente sensible en donde se va a hablar de familia, de género, de discapacidad, de la salud sexual y reproductiva en sí misma. Así que desde el decanato, muy contenta de estar en esta actividad, de contar con tantos participantes, de que estén representados los propios adolescentes que están involucrados y que tengamos gente que esté realmente sintiendo las temáticas y viviéndolas. Creo que son los caminos para poder avanzar. Así que bueno, desearles el mayor de los éxitos. Voy a participar y me voy a quedar con los auriculares puestos creo que durante toda la actividad, pero en algunos momentos no voy a poder quedarme, así que les agradezco la invitación y les vuelvo a insistir con que la Facultad de Enfermería es la casa. Con Fernando siempre decimos que ojalá con el tiempo logremos hacer que la facultad sea la casa de los usuarios y de las personas a las que atendemos con mucho mayor énfasis del que lo estamos haciendo. Así que adelante y mucho éxito. Muchas gracias, Mercedes. A continuación, el magíster Sergio Meresman y el maestro Diego Rossi van a realizar la presentación del estudio Los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes con discapacidad en la perspectiva de sus familias. Sergio Meresman es coordinador del área de investigación e innovación del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, y el maestro Diego Rossi es integrante del equipo técnico de dicho instituto. Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, para nosotros realmente es un placer encontrarnos en este espacio
con la Facultad de Enfermería, bueno, también con el UNFPA, que fue quien posibilitó que este estudio se llevara adelante. Para nosotros adquiere una singular importancia trabajar este tema en la Facultad de Enfermería. Nosotros históricamente somos una institución pequeña que trata de abordar algunos temas muy puntuales vinculados al desarrollo inclusivo. Y entonces el trabajar con ámbitos académicos y con organizaciones de las Naciones Unidas realmente posibilitan que esa pequeña mirada que tenemos se pueda amplificar y pueda verse enriquecida con los aportes de la academia y con los aportes de una mirada más desde el ámbito más regional, más internacional. Antes de seguir avanzando, Mercedes también lo nombró al profesor Fernando Bertolotto, que también fue uno de esos puentes que nosotros tratamos de crear con las instituciones para poder realmente, bueno, establecer este vínculo de mutuo enriquecimiento. Como decía Mercedes, este tema de unir la discapacidad, la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y también de niñas y de niños, es algo que nosotros desde el instituto y bueno, en su momento lo que era el programa de educación sexual de la ANEP, comenzamos a trabajar, a pensar en esa población, en ese momento hace 10 años, un tema que estaba invisibilizado, un tema que era insólito trabajar los temas de educación sexual en personas con discapacidad. Por todo, la comunidad piensa que las personas con discapacidad son y transitan. Hay todo un pensamiento de las personas con discapacidad no tienen sexualidad o son eternos niños o nunca van a poder tener una pareja o tener una vida sexualmente plena y activa. Entonces, comenzamos a trabajar en un medio en el cual era insólito, había miedos, estaba invisibilizado el tema. Y se comenzó con un estudio, con una investigación que llevó adelante Sergio, que era esto de poder indagar cómo era el ejercicio del derecho a la educación sexual en niñas y niños en el ámbito educativo. Y allí comenzamos a ver cómo el sistema educativo, en este caso particular, no estaba mirando este tema, no lo miraba. Era algo que decíamos que desarrollábamos una política pública de educación sexual para todas y para todos, y nos estábamos haciendo trampas al solitario. Teníamos una mirada solo a un sector. Entonces, bueno, se comenzó a trabajar, se comenzó a indagar, se comenzó a poner el foco en las niñas y niños con discapacidad, en realmente que esta población pudiera ejercer plenamente su derecho, en este caso, a la educación sexual, a el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Y es así que llegamos a una primera publicación que Es parte de la vida, que era un material destinado a familias para que abordaran los temas de educación sexual con sus hijas y sus hijos. Y es allí entonces que pusimos en agenda el tema de la educación sexual en personas con discapacidad. Bueno, y se comenzó a trabajar y comenzamos a tratar entre todos de construir el tema, un tema en el cual había que caminar, había que indagar, había que probar, teníamos todos que formarnos en la temática. Bueno, allí se hicieron esta idea de poder construir un tema que estaba a medio construir, o en algunos casos no había ningún elemento armado para trabajar sobre la temática. Posteriormente esto nos lleva a pensar, después que teníamos trabajado el ámbito de la educación primaria, comenzamos a indagar sobre los temas de la educación sexual y de los derechos sexuales y reproductivos en educación media. Y es allí entonces que también nos encontramos con que había una necesidad de formación, no ya de las familias, sino una necesidad
de formación de las y los docentes en la temática. Entonces, aquí hay muchas docentes compañeras en la sala que participaron de esta construcción. Cuando decimos se armó un material o que construimos una propuesta, en realidad sí, es esto, no es un protagonismo del IDI, sino que lo construimos con educación media, con secundaria, con la UTU, con las chicas y los chicos con discapacidad y sin discapacidad. Tratamos de ir elaborando herramientas que realmente se trabajaran no para esta población, sino con la población, y esto lo intentamos llevar a la práctica. Se elaboró este material, pero allí comenzamos a ver que había las familias, como siempre, juegan un rol fundamental en esto de construir la autonomía con estos adolescentes, un elemento central de la adolescencia, la autonomía. También había que mirar el tema central de la autonomía en la adolescencia con los chicos y las chicas con discapacidad. Y es allí que con el apoyo del UNFPA el año pasado comenzamos a trabajar sobre este estudio. Es un estudio muy pequeño, pero que nos comienza a dar luz sobre cómo ven las familias los derechos sexuales y reproductivos, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de sus hijas y de sus hijos adolescentes. Llegamos a este punto y en el cual vamos a tratar de comentarles cuál fue nuestro recorrido y a qué conclusiones llegamos con el trabajo. Entonces, para nosotros es como estamos llegando a los 10 años de cuando comenzamos a trabajar en los temas de discapacidad y de sexualidad, y bueno, esto ahora pretende poner el foco en las familias. Bueno, comentarles, el estudio se hizo a través de un formulario vía online que tratamos de que llegaran a todas la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil que están vinculadas a la temática y aquellos lugares del Estado que también trabajan estos temas. Entonces, así llegamos a tener una representación de familias, de chicas y chicos con discapacidad, adolescentes con discapacidad de todo el país. Se llegó a muchas familias. En realidad nos quedamos con los últimos 83 formularios validados de personas, de familias de todo el Uruguay que tienen hijos entre 11 y 25 años. Y es con ese universo, con ese grupo, que comenzamos a trabajar, a indagar cuál era su perspectiva en relación a la autonomía y al ejercicio de los derechos. Bueno, aquí comenzamos a ver los formularios recibidos y ya también ahí comenzamos a sacar algunas conclusiones. Los que responden, el 96% son mujeres. O sea, las personas que ejercen el cuidado, el acompañamiento o están atentos de los temas vinculados a sus hijos, los varones aquí no estamos representados para nada, solo casi un 4% respondió o manifestó querer contar algo o hablar de sus hijas y sus hijos adolescentes. Ahí tenemos 96% son mujeres que responden. Y de ese 96%, allí tenemos que casi el 83% son madres. Y después el resto de las mujeres se distribuyen entre hermanas, abuelos o otros cuidadoras. Y en realidad ese 3% son padres. Ese es el rol que manifiesta. Este es un sesgo, digamos, que tiene la muestra. Son mujeres, la mayoría son mujeres, madres. Y después el otro es las características educativas de quienes responden. Como verán, tenemos una mayoría de las mujeres y de los varones que responden han cursado la educación terciaria, llegaron a la educación terciaria. Y tenemos también
un número interesante de personas que pertenecen a la universidad y que solamente han cursado la educación media. Tenemos un bajo porcentaje de personas de la educación primaria. Cuando hablamos de la edad y del género de los hijos, bueno, verán que en relación al género son casi muy similares. Tenemos 53% de mujeres y un 45% de varones, y hay un 2,4% que prefiere no decir con qué género se identifica. Y bueno, y después la edad, como decíamos, el rango de edad era entre 11 y 25. De los que menos tenemos información son de los chicos entre los 17 y los 21 años, que es alrededor del 19%. Y allí también, bueno, ¿cuál es el tipo de discapacidad? Porque también los temas de la autonomía, los temas del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos estarán cruzados por el tema de cuál es el tipo de discapacidad de las familias de los hijos de las familias que responden. Hay una distribución, hay una clara mayoría de la discapacidad intelectual, pero vemos que tenemos las voces de la discapacidad auditiva, intelectual, motriz, psicosocial y visual. No hay ninguna que no tengamos representantes para pensar acciones o para pensar por dónde van los temas de la autonomía en esta población. Y ahora vamos a comenzar a ver qué leímos nosotros a partir de estos resultados, que evidentemente van a tener, para nosotros es sumamente rico a la hora de poder desarrollar acciones con estas poblaciones, y que realmente este tema del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sea una realidad para esta población. Le vamos a dar la palabra ahora a Sergio. Bueno, muchas gracias, Diego. Yo quería solo como enfatizar en un par de cuestiones de lo anterior. Uno, con respecto a la propuesta de esta investigación, que trata de acercarse a la temática de derechos sexuales y reproductivos, como tomándolo medio como desde otro lado, ¿no? Desde un lado que ha sido menos visitado por la investigación, o por los conversatorios, o por los espacios de análisis, que es justamente este lado que muchas veces queda en la sombra, y que es cómo se sienten las familias que tienen hijos con discapacidad en relación con los temas de derechos sexuales y reproductivos de sus hijos, de sus hijas, qué es lo que les pasa con eso, cómo lo viven o cómo lo dicen, y qué barreras podemos un poco empezar a mapear por el lado de la vida de las familias, que de alguna manera terminan limitando la autonomía. Esto voy a volver sobre eso al final, pero es tratar de mirar en cosas que, como digo, están un poco como en el anverso de muchas de las discusiones que tenemos sobre el enfoque de derechos. Y lo otro que quería enfatizar es algo que Diego también mostró, que es respecto de la distribución por género de las respuestas. Esta era una encuesta libre, ¿no? Contestaron las personas que fueron de alguna manera, que les llegó la información y se sintieron motivadas a responder. Y es muy notoria la brecha de género en el cuidado. Nosotros sabemos de que en general hay una brecha de género en los cuidados, pero que casi unánimemente las personas que responden son las mamás. Creo que nos tiene que llevar como a preguntarnos muy en serio, cuando hablamos de estrategias de trabajo con las familias, y decimos que es muy importante trabajar con las familias, en realidad no son las familias, son las mamás. Eso es, me parece, como de una contundencia que no podemos no tomarlo en cuenta a la hora de pensar estrategias. Tanto por lo que significa este punto como de presencia exclusiva, excluyente, de las mamás en el cuidado de sus hijos adolescentes y jóvenes con discapacidad de sus hijas, sino como es la ausencia de los papás, y el tema de poder trabajar la cuestión de las masculinidades y la cuestión de los cuidados desde el punto de vista de los varones, que si no digamos, empezamos un poquito como a tocar ahí, seguimos hablando como de trabajo con familias, cuando en realidad es la mamá la que está en el cuidado. Simplemente para dejarlo marcado, porque creo que es un dato de los resultados como que no podemos pasar desapercibidos. Estos son, les preguntábamos a las personas, a las mamás en este caso, cuáles eran los temas que conversaban con sus hijos e hijas con discapacidad. Casi todos los temas que se les proponían, una larga lista de temas: el noviazgo, la intimidad, el embarazo, la masturbación, casi todos los temas
aparecen como temas que se hablan, que no parece como ser de gran dificultad para las mamás hablar de estos temas. Fíjense que lo que está al final es un 6% que dice que no, que ninguno de esos temas fue tocado. Les preguntábamos también de quién pensaban que era el lugar de la educación sexual de sus hijos e hijas con discapacidad. La mitad de las respuestas nos decían la familia. Yo creo que acá también es algo que de alguna manera nos tiene que sacudir un poco. Es decir, el 60%, perdón, son 50, pero es el 60% de las respuestas dicen que la responsabilidad de la educación sexual es de la familia, o sea, es de la mamá. Lo voy a decir de una manera un poco provocadora, por gusto. Estamos en con mis hijos no te metas. Esta es la respuesta, ¿no? Es decir, es solo el 37% de las respuestas que nos dicen es de la escuela y es de la familia. Claro, ahí es la ventana de oportunidad, pero la respuesta es contundentemente, y esta es la respuesta el 60% que dice la responsabilidad es mía, esa es la respuesta de la sobreprotección. O sea, ahí está el analizador de la sobreprotección. Voy a volver sobre esto, pero para mí es un resultado como muy así de los que aparecen en la superficie del estudio, y me parece que son muy reveladores del tipo de estrategias que hay que pensar. Estas mamás que responden piensan que son ellas las que pueden hablar de estos temas, y que la escuela, muy en un segundo plano, es el lugar en donde los hijos se pueden informar, o educar, o encontrar muchas veces las palabras para hablar de sexualidad. Preguntábamos también si sus hijos e hijas tenían permiso para tener novia o novio. Llamativamente, la gran mayoría nos dice que sí, que tienen permiso. El 67% nos dicen, tienen permiso para, mi hija tiene permiso para tener novio. Le preguntamos si ha tenido novia, el 55% nos decía que no habían tenido. Es decir, parece que tienen permiso, pero no tienen novia o novio. Es decir, algo en relación con el permiso que después no se traduce en experiencia, para decirlo bien en concreto, en la experiencia del encuentro y del desencuentro amoroso. Algo hay ahí como una brecha entre que digo, sí tiene permiso, pero no pasa nada. Desagregamos por tipo de discapacidad, y ustedes ven que el 100% de las mamás que tienen hijos con discapacidad, hijas con discapacidad psicosocial, nos dice que no ha tenido nunca novio. Es muy alto el porcentaje de mamás que dicen que sus hijas y hijos todavía no han tenido novio, nunca, el 61% en el caso de las que tienen hijas con discapacidad intelectual, el 63% de quienes tienen hijas con discapacidad motriz. La respuesta, ¿por qué tienen permiso, pero no tienen la experiencia? Capaz que tiene algo que ver con este otro resultado que preguntábamos. ¿Asiste sola o solo al lugar de esparcimiento? Y el 54% nos dicen que no. Es decir, tienen permiso para tener novio, pero no tienen permiso para ir a un lugar de encuentro, a un bar, a un café, a un parque, a encontrarse de manera independiente y autónomo, solas o solos, con quienes podrían ser sus novios o novias. Entonces es un permiso, de alguna manera podemos decir políticamente correcto o correcto, que no se traduce en el permiso que después tienen a la hora de poder salir, de poder tomarse el ómnibus, de poder irse al parque, de poder circular en espacios en donde puedan acercarse a la oportunidad, donde puedan acercarse a la experiencia. Le preguntábamos también a estas mamás si consideraban que sus hijas o hijos pueden vivir solas. El 56% no creen que puedan vivir solos o solos. Entonces sí, yo hablo de todos estos temas, yo le doy permiso, pero en realidad no confío mucho en que pueda desarrollar un proyecto de vida independiente. El 56% dicen que no. Hay un 18% que dice que no está segura, de nuevo. Ahí un poco está la ventana de oportunidad, porque esas que no están seguras, bueno, hay que ayudarlo a que se sientan un poco más seguras y seguras, estas mamás, de que sus hijas y sus hijos pueden vivir solos. Porque es que si sienten miedo, si no están seguras, es difícil que puedan poner en manos de sus hijas y sus hijos las herramientas para armar un proyecto de vida autónoma, de vida adulta. Les agregábamos por tipo de discapacidad la pregunta las respuestas si pueden vivir solos o solas. Ustedes fíjense en el caso en algunas discapacidades, como las que tienen hijas con discapacidad psicosocial, el 73% cree que no, puede vivir sola, el 67% de quienes tienen hijas con discapacidad motriz, el 62% de quienes tienen hijas con discapacidad
intelectual. Preguntábamos si consideraba que puede tener relaciones sexuales cuando lo desee y sin presión. Nos decían sí el 43%, que no puede tener relaciones sexuales cuando lo desee y sin presión el 25%, hay un 29% que no está segura. Ahí, de nuevo, hay una pregunta que parece que distribuyó un poco más parejas las respuestas. De nuevo, me parece que es un tema de por dónde identificar ventanas de oportunidad para trabajar estas temáticas con las familias. Acá desagregamos por tipo de discapacidad, y ustedes ven que el no aumenta mucho en la discapacidad intelectual, es decir, aumenta mucho el temor a que tengan relaciones sexuales, aumenta el 36% en la discapacidad intelectual, y a un 32% en la discapacidad motriz. Preguntábamos si su hija o hijo puede ejercer como papá o como mamá. De nuevo, hay un 30% que no, hay un 30% que no está segura, hay un 36% que piensa que sí. De nuevo, acá está el tema del proyecto de vida y del poder justamente recibir de alguna manera el guiño de confianza que todos necesitamos de nuestras familias para poder avanzar en la posibilidad de pensarnos como adultos y de pensar un proyecto de vida. Preguntábamos también, y acá está la misma pregunta, si podrá ejercer como padre o como madre, desagregada por tipo de discapacidad. Fíjense qué alto que es el no en la discapacidad intelectual. El 57% piensan que no, cosa que disminuye bastante positivamente en el caso, por ejemplo, de la discapacidad auditiva, pero genera muchas dudas, mucho no sabe en el caso de la discapacidad psicosocial. Preguntábamos si puede asistir a la consulta médica, sola o solo, fundamental para poder pensarse como adulto, cualquier adolescente. 100% de no en el caso de la discapacidad psicosocial. 97% que no en el caso de la discapacidad intelectual. 56% en la visual, es decir, no confían las familias que sus hijos e hijas, adolescentes y jóvenes, en muchos casos, ustedes vieron por la distribución por edad, que muchos tienen hijos de 20 años, no pueden ir solos a la médica, al especialista. Entonces ahí, de nuevo, hay un tema con respecto al poder pasar a la vida adulta que parece que no pasa. Preguntábamos también si consideraba que su hija o hijo puede ser objeto de abuso sexual, y de nuevo, acá aparece por un lado un 50 a mitad que dice que no, y aparece un 31%, aparece una mitad, digamos, que considera que sí o no está seguro. De nuevo, se divide acá casi como mitad y mitad, quienes de alguna manera, y bueno, recordemos el nivel educativo de estas mamás, que es medio y alto, incluso en estos niveles educativos, la mitad está confiada que pudo, digamos, o que puede de alguna manera evitar o proteger del abuso sexual. Claro, si no circulan los adolescentes por lugares de entretenimiento, de alguna manera quedan a salvo del abuso sexual, salvo del intrafamiliar, ¿no? Que es el más frecuente. Y la otra mitad dice que sí o que no está segura. Bueno, voy a pasar, porque estoy corriendo un poquito contra el reloj, tengo acá la imagen de Mariana mirándome fijamente, algunas de las pequeñas puntas como para pensar estos resultados. Nosotros hicimos un recorte, obviamente, eran, si recuerdo bien, 60 preguntas, yo traje aquí las respuestas a unas 10 de esas 60 preguntas, en algunos casos desagregadas por género y por tipo de discapacidad. Lo primero es decir que hay una serie de herramientas de todos estos últimos años, a nivel regional, estrategias, estudios, materiales, el último, el informe de población mundial del UNFPA de este año, que justamente toma en su eje el tema de la autonomía, un montón de estudios, de lineamientos y de orientaciones a nivel internacional que coinciden en señalar un poco las evidencias claves. ¿Cuáles son las evidencias claves? La falta de acceso de estos adolescentes a información, educación y comunicación en salud, y particularmente en temas de derechos sexuales y reproductivos. El riesgo de abuso, las frecuentes esterilizaciones involuntarias y la pérdida del derecho a la maternidad y a la paternidad, o sea, la pérdida de la capacidad jurídica, la pérdida del derecho a decidir sobre su vida, sobre sus cuerpos, que tiene esta población. Esto es unánime como evidencia y como lineamiento que proviene de las organizaciones internacionales, y el tema de la participación y el empoderamiento de las jóvenes generaciones como
como gran cuestión, como gran desafío, si es que si los jóvenes no toman la palabra, los adolescentes, y no tienen permiso para preguntar, para hablar, bueno, es difícil que puedan salir del tabú, ¿no? Y una regla de oro que aparece también en todos los estudios, que es, tienen las personas con discapacidad que ser consultadas en cualquier estrategia de red. También hay un montón de materiales, de evidencia, de estudios, de orientaciones locales. El Uruguay ha trabajado mucho estas cuestiones. Como yo decía al principio, las ha tomado más desde el lado de la política pública, más desde el lado del desarrollo de guías, del desarrollo de accesibilizar materiales. Hicimos un montón de trabajo con el proyecto de Naciones Unidas para accesibilizar materiales que tienen que ver con toma de decisiones, con consentimiento informado, con dar materiales a las familias. Entonces, hay evidencia internacional que es coincidente con los resultados de este estudio, y hay un avance en cuanto, digamos, al colocar el tema a nivel de los servicios de salud, a nivel de la educación, a nivel de los medios de comunicación. Yo creo que lo que nosotros nos dice el estudio es que ahora lo que viene, o lo que me parece nos desafía más, es este lado un poquito menos iluminado del tema de los derechos, que es el lado de las familias, de lo que pasa a nivel de la vida intrafamiliar. No hay derechos sexuales sin vida independiente, como no hay vida independiente sin derechos sexuales. Es decir, se convierte en algo retórico si no se traduce en habilidades para el desarrollo de proyectos de vida y para el desarrollo de autonomía. Y eso nos posiciona frente a una serie de preguntas que no es que la estamos contestando, la estamos tratando de colocar como preguntas. ¿Cómo se construye el deseo en la discapacidad? ¿Cómo se construye la posibilidad de decir que sí y el derecho de decir que no en la discapacidad? ¿Cómo se construye una identidad valiosa? Porque es que si alguien ha crecido de alguna manera con el techo que le ponen las bajas expectativas de su familia, o la mirada de que no va a poder ir solo o sola a lugares de entretenimiento, bueno, después no sirve mucho que escuche una publicidad o que vea algo en las redes sociales que dice que se tiene que amar a sí misma, porque es una persona que ya tiene escrito un poco en su biografía que no va a poder, que no vale mucho, y que medio no tiene muchas chances en este punto, que es el punto de la autonomía. Yo creo que lo que tenemos para pensar, y un poco como para abrir la ronda de comentarios, hay dos grandes aspectos o pilares que sostienen todo el edificio de la Convención. Uno es el tema de la igualdad de los derechos. Hemos trabajado, y todo lo que mencioné antes está parado en ese punto de la igualdad de los derechos, los cambios en los entornos físicos, en el entorno legal, en el ambiente, en el tema de la discriminación. Pero hay otro pilar de la Convención, que es el tema de la autonomía. Eso tiene que ver con un cambio cultural, que hay que hacerlo con la sociedad y con las familias, con las escuelas. Tiene que ver con cambiar esa narrativa de que personas con discapacidad siempre necesita un cuidador, siempre necesita una asistencia, siempre hay que ayudarlo o ayudarla. Tiene que ver la autonomía con acceder a recursos de apoyo para la autonomía, y tiene que ver con el desarrollo de habilidades para la vida, de habilidades independientes, y el tema de la posibilidad de tomar la palabra. Nosotros, cuando hicimos los estudios que dieron lugar a Es parte de la vida, una de las cosas que nos impactó es que en la lengua de señas uruguaya, 9 años atrás, no había palabras a veces para nombrar cuestiones que tenían que ver con la diferencia entre tener sexo, hacer el amor o sufrir abuso sexual. No había la cultura todavía, las herramientas simbólicas para poder tratar esta cuestión. Yo creo que hay que trabajar a nivel, digamos, de las familias, las escuelas, las comunidades, las organizaciones de personas con discapacidad, para un poco deconstruir, ya que hablamos tanto y está tan valorada la palabra de construcción, de construir una forma de crianza especial de estos adolescentes que reproduce la situación de discapacidad, que los infantiliza, que tiene pocas expectativas, que los sobreprotege, y hay que trabajar para desarrollar habilidades para la vida autónoma. Es decir, hay que trabajar con apoyo de pares, con padres multiplicadores, hay que trabajar el cambio cultural a través de encuentros entre familias con y sin discapacidad, a veces son las escuelas, los liceos, pero hay que generar otros espacios de encuentro. Hay que fortalecer estrategias de ayuda mutua. El movimiento de personas con discapacidad, las organizaciones tienen una larga historia de ayuda mutua, que yo creo que de alguna manera todo el enfoque de derechos ha dejado medio en la sombra
todo lo que se sabe y se hace desde hace muchos años de apoyo de pares, de consejo de pares, y que son herramientas justamente para empezar a cambiar este lado del asunto, ¿no? Y empezar a poner en red experiencias de participación, de ejercicios de derecho, un poco por ahí me parece que están los desafíos a futuro, y creo que también, como decía Diego, más allá de la presentación de estos resultados, es un poco lo que podemos construir aquí, también como oportunidad de empezar a enredar las cosas que hacemos. Muchas gracias. Bueno, les damos las gracias a Sergio y a Diego, y le damos paso a los aportes de la profesora Elía Fernández de la Facultad de Enfermería, doctora en Ciencias de la Salud. Muchas gracias. Buenos días para todos. Nos felicitamos por esta iniciativa desde la Facultad de Enfermería, ya que es un espacio para compartir saberes y experiencias. La riqueza de los datos que los compañeros acaban de presentar hace que nosotros desde la Universidad de la República y en particular desde la Facultad de Enfermería renovemos la reflexión sobre los desafíos acerca de las responsabilidades que tenemos y los aportes que podemos hacer desde la Universidad de la República y en particular en este caso en el día de hoy de la Facultad de Enfermería. Vamos a posicionarnos muy brevemente para dar espacio luego al intercambio, que creo que es lo más rico de la mañana de hoy. Vamos a posicionarnos, como decíamos, desde la Universidad de la República y en particular desde la Facultad de Enfermería. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que tanto Diego como Sergio acaban de exponer nos interpelan en el sentido de qué está haciendo la universidad o desde qué mirada toma la Universidad de la República todas estas cuestiones que hacen a la ciudadanía de un país para hacer sus aportes. El mantenimiento de antiguas percepciones sobre las personas con discapacidad en materia y los avances que hemos tenido, riquísimos avances en materia legislativa y del pleno reconocimiento de los derechos de este colectivo, se plantea tensiones en el seno de la sociedad, que ahora eran planteadas. Estas tensiones llevan a situaciones ambiguas en cuanto al ser y al deber ser. Es decir, muchas veces nosotros tenemos en nuestros discursos, que son discursos políticamente correctos porque provienen del área de la universidad, pero luego no los vemos plasmados en la realidad. Eso es algo que tenemos que asumir y que tenemos que trabajar. Es sabido que la educación potencia el desarrollo de la persona y que permite el ejercicio de otros derechos, pero la realidad demuestra que en los ámbitos académicos es visible para todos la existencia de barreras para el acceso de estudiantes con discapacidad. Con referencia específica al escenario de la Universidad de la República, como comentábamos, podemos decir que ante estos significativos avances a nivel internacional sobre políticas de inclusión educativa en la educación superior para personas con discapacidad, la universidad enfrenta un enorme reto de aplicar en acciones concretas los principios de igualdad, equidad y accesibilidad, así como también debemos de dar cumplimiento a las convenciones, acuerdos, disposiciones que nuestro país ha refrendado a nivel internacional. Continuando desde el ámbito universitario, algunos de los hallazgos que nos han interesado mucho compartir en el día de hoy dan cuenta de la existencia, y esto es muy interesante para nosotros, la existencia de una actualizada concepción por parte de los estudiantes universitarios con discapacidad sobre la inclusión educativa. Es decir, es el propio estudiante con discapacidad el que tiene el mayor conocimiento sobre sus derechos de inclusión educativa y con todo lo que ese mundo, en dos palabras, inclusión educativa, tiene dentro, ¿sí? A la vez que queda en evidencia también un solitario esfuerzo por permanecer en el sistema educativo. Es decir, hay una ausencia de acompañamiento del sistema a los estudiantes universitarios con discapacidad. Si bien hay que reconocer que hay muy buenos emprendimientos que están tomando color desde hace un tiempo atrás, pero no se han visto todavía evidenciados en cuanto a promover que esos estudiantes tengan un acompañamiento y tengan logros educativos como se espera de todos los estudiantes universitarios. Otros hallazgos también han sido
los desafíos que presentan y que señalan los profesores para poder enseñar inclusivamente. Es decir, surge de los propios profesores esa soledad por la cual atraviesan en su rol de enseñantes, ¿sí? La poca preparación, ¿sí? Y la necesidad que tenemos de crear un sistema para la vigilancia del cumplimiento de los derechos a la educación superior de los estudiantes con discapacidad. Y es en ese emprendimiento que nos encontramos al día de hoy, para lo cual desde la facultad hemos tomado el modelo español de Ferreira, Vieira y Vidal del año 2012, en relación al sistema de indicadores sobre el apoyo a los estudiantes con discapacidad en las universidades. La Facultad de Enfermería es desde hace varios años que ha asumido el tema de la discapacidad desde todos los departamentos académicos, tanto en la enseñanza de grado como de posgrado. Y en ese sentido nos permitimos destacar que hemos publicado libros a nivel nacional e internacional, así como también artículos en revistas de alto impacto, fundamentalmente dirigidos a la población de niños, niñas y adolescentes. Se han elaborado desde la facultad tesis de grado y posgrado con referencia justamente a los derechos sobre salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Se han realizado cursos específicos desde el centro de posgrado sobre la temática de la discapacidad, abierto a todas las profesiones interesadas en el tema, y como antecedentes de trabajo interinstitucional podemos mencionar nuestra participación en forma conjunta con ANEP, y nos sentíamos totalmente identificados cuando Diego hacía alusión a los años en que se comenzó a hablar en la educación secundaria de la salud sexual inserta en la currícula de los estudiantes de secundaria, y lo difícil que fue en esos momentos para los profesores que están en esta sala poder comenzar a hablar sobre esta temática. La capacitación, tenemos también como antecedentes desde la Facultad de Enfermería, la capacitación a funcionarios del INAU mediante la modalidad de convenio suscrito en el año 2015, en el año 2020 no se le pudo dar continuidad, pero es otro de los desafíos que tenemos pendientes. Hemos integrado también el grupo de trabajo sobre la rehabilitación integral a través de las terapias y actividades asistidas con animales, en forma conjunta con otras facultades, psicología, veterinaria, medicina, asociaciones nacionales, la Asociación Nacional de Rehabilitación Ecuestre, la Fundación de Promoción de Perros de Asistencia, entre otros servicios, por mencionar solamente algunos. Se trabajó durante varios años en el marco del espacio interdisciplinario de discapacidad de la Universidad de la República, donde también se dictaron cursos selectivos para estudiantes universitarios, con la particularidad de una activa participación de colectivos de personas con discapacidad, como actores centrales de los cursos. En este momento, desde la facultad también nos encontramos en la etapa de planificación de un diplomado en discapacidad. Voy a hacer una muy brevísima referencia a la situación como Universidad de la República, pero un poco para poner sobre la mesa, como dije al principio, los desafíos que hemos identificado desde nuestra facultad y las responsabilidades que estamos absolutamente convencidos que debemos de asumir y desempeñar. Nosotros tenemos que, según el informe del perfil de los estudiantes de grado, publicado en el año 2018, en cuanto al nivel de dificultad para el cursado académico en relación al ver, oír, caminar y entender, que es autopercibido por 108.402 estudiantes que completaron el formulario que implementa la Universidad de la República en el sistema de relevamiento continuo de estudiantes, los resultados mostraron que un 30.9% refieren presentar dificultades, ¿sí?, en su trayectoria académica. Un 2.7% manifiestan presentar mucha dificultad y un 0.5% declaran que no pueden mantener esa trayectoria académica, ¿sí? Esto es del año 2018. Esta cifra de un total de 34.1% de estudiantes con diferentes gradientes de dificultad supera ampliamente los datos que nosotros manejábamos, formales, ¿verdad?, o datos oficiales que provenían del 7º censo de estudiantes de grado en el año 2012. Imagínense que de aquí ya se desprende uno de los grandes problemas que tiene la Universidad de la República, y es el gran subregistro de estudiantes con discapacidad que tenemos en nuestras aulas,
¿sí? Con los diferentes gradientes, como sabemos, que presenta la discapacidad. En el año 2012 solamente se registraba un 1.3 de estudiantes de toda la Universidad de la República que presentaban algún tipo de discapacidad. Estos números presentan sutilezas al día de hoy también, ¿verdad? Aunque se haya avanzado mucho, porque hacen pasar desapercibidas las reales dimensiones de esta situación, de la situación que tienen los estudiantes con discapacidad en la educación superior pública, porque se remiten estas situaciones a circunstancias que son totalmente singulares. Desde la Universidad de la República y específicamente la Facultad de Enfermería, tenemos un largo camino por recorrer. Tenemos la responsabilidad de formar profesionales que sean sensibles y con altas capacidades para trabajar con las personas con discapacidad, desde la enseñanza, desde la extensión y desde la investigación. Tenemos que fomentar la superación de lo que hablaban los compañeros de pretéritos paradigmas, pero que aún persisten en nuestra sociedad, persisten en nuestras propias familias. Y para ello necesitamos estas asociaciones que estamos haciendo en el día de hoy. ¿Sí? Necesitamos socios expertos, necesitamos unirnos, necesitamos trabajar con la concepción de ciencia abierta, con la solidaridad intelectual, porque de esa forma es que vamos a poder contribuir a superar muchos pendientes que tiene la sociedad, de los cuales la mayoría de ellos aún no hemos identificado. Me quedo por acá, muchísimas gracias al intercambio. Gracias. Muchas gracias, Lía, y a continuación le damos la palabra a Sandro Hernández, profesor agregado del Departamento de Salud del Niño, Niña y Adolescentes de la Facultad de Enfermería, y Claudia Irigoyen, profesora adjunta del Departamento de Enfermería Comunitaria de la Facultad de Enfermería e intérprete de lengua de señas uruguaya. Bueno, en primer lugar mencionar que con Sandra vamos a estar comentando algunos de los resultados, pero en realidad se estuvieron trabajando, como mencionaban al inicio, por un grupo de docentes de diferentes servicios, y bueno, fueron muchos los resultados que estuvimos comentando, pero dado el tiempo que tenemos hoy para presentar, vamos a tratar de organizar la presentación de una forma bien concreta. Vamos a estar trabajando un poco sobre algunos ejes como la familia, el género, el perfil de los jóvenes y las jóvenes con discapacidad. Y sobre esto, bueno, comenzar mencionando en primer lugar que nos parece una de las fortalezas que tiene este estudio, justamente el poder brindarnos la visión de las familias, ¿sí? Cómo viven, cómo sienten y cómo manejan algunos aspectos de la salud sexual y reproductiva de sus hijos desde la propia mirada de estas, ¿no? Entendemos que es un proceso natural y que sucede en todas las familias, el poder habilitar algunos espacios, como se mostraba en muchos de los resultados de este estudio, participación, el poder asistir a algunos espacios, el poder también habilitar espacios de intercambio y de conversación sobre algunas temáticas. Eso sucede en todas las familias claramente. Lo que por ahí entendemos que puede suceder con los jóvenes y las jóvenes con discapacidad es una mayor dependencia en algunos aspectos, ¿no? Quizás, por ejemplo, desde una persona con un tipo de discapacidad motriz no es tan fácil el poder trasladarse a un espacio, o bueno, por ahí una dependencia quizás también económica o de algún otro tipo. Ese vínculo con sus cuidadores quizás tiene como otras connotaciones que puede ser diferente al de los jóvenes que no tienen una discapacidad. Después entendemos claramente que incluso, un poco sobre este tema, el poder acceder a las consultas en salud, ¿no? Que fue uno de los resultados que también nos llamó la atención. En realidad son muchos los jóvenes y las jóvenes con discapacidad que consultan acompañados de algún cuidador. Entendemos por ahí que quizás también, si no está dado como ese espacio, no es tan fácil que puedan consultar, y también no sabemos qué es lo que sucede dentro de las consultas. Si bien hay estudios a nivel internacional que muestran que por ahí el tema de la intimidad, de poder plantear algunas cosas en la consulta también puede tener como alguna otra connotación. Es muy importante poder fortalecer estos procesos, ¿no? No es fácil para un joven y para un adolescente hablar de temas vinculados a su sexualidad, etcétera, frente a su madre o a cualquier cuidador, ¿no? Eso también lo entendemos. También entendemos que las familias han tenido un trabajo muy importante en el cuidado, y en el poder también promover una vida y
y una sexualidad plena de sus hijos, y que no es fácil, ¿no? Cómo construir un cuidado sano que habilite además estos espacios y lo que estábamos mencionando, que además sabemos que va a estar influyendo directamente en la personalidad y en la forma en que viven estos jóvenes su salud sexual y reproductiva. Las familias tienen capacidad de cuidar, y para nosotros el cuidado de la familia es muy importante, porque además son los que tienen la voz o la habilitación para poder hablar y para poder contarnos sobre estos procesos de primera mano, ¿no? Uno de los resultados que nos llamaba mucho la atención, que Sergio lo mencionaba al inicio, es, bueno, ¿qué consideran estas familias o quiénes consideran que son los más aptos o habilitados para trabajar temas vinculados a la educación sexual integral? Y nos llamaba la atención que claramente consideran que es muy importante poder trabajarlo ellos mismos, que sea dentro de las familias, y por ahí a la escuela se les adjudicaba como muy poca relevancia, y ahí nos preguntábamos por qué sucede esto, ¿no? Puede existir como dentro de los centros educativos una desconexión con las familias, no se ve como a los profesionales capacitados o aptos. ¿Cuál es la confianza por ahí que se le da a estos espacios, ¿no? Quizás sea por experiencias previas, es algo que sería muy, muy interesante poder profundizar, ¿no? Propias o de sus hijos. Y además sería muy interesante saber qué opinan las personas y los jóvenes con discapacidad sobre esto, porque existen algunos estudios que mencionan que los sistemas educativos son los lugares donde muchas veces pueden plantear estas temáticas. Entonces, sería interesante saber qué pasa del otro lado, ¿no? Las familias opinan que la escuela, ponemos escuela porque es lo que se consultó, pero puede ser un centro educativo, no son quizás los más aptos para trabajar estas temáticas. Pero ¿qué opinan las personas y los jóvenes con discapacidad sobre esto? ¿Es así o tienen una mirada diferente? Además entendemos que en las escuelas se da una gran oportunidad, porque por ejemplo dentro de la salud nos pasa, también está estudiado, pero nosotros que trabajamos muchos dentro del área de la salud entendemos que tenemos poco espacio a veces para trabajar, porque cuando uno le consulta a las personas con discapacidad, muchas veces dicen que asisten a los centros de salud, perdón, cuando es necesario. Cuando están, por ejemplo, con una dolencia o con una enfermedad transitándola y no pueden evitar ir. No hemos sido quizás los centros de salud, los espacios de salud, como muy amigables con las personas con discapacidad. Entendemos que aún falta poder garantizar ese acceso. Entonces, a nosotros nos queda muy poco espacio a veces para la promoción de salud. Que entendemos que la escuela, no sé si se me escucha porque me dice conexión inestable, pero bueno, sigo. Entendemos que la escuela sí tiene oportunidades de encuentro, sobre todo en nuestro país, donde culturalmente, por lo menos, el primer encuentro en la escuela se da gradualmente, ¿no? Sabemos que luego cuando la persona quiere ir a espacios, yo que sé, secundario y terciario, no están así, pero a la escuela por lo general se accede. Entonces sí será importante fortalecer ese espacio, porque tienen una gran oportunidad allí para trabajar un montón de cosas, pero sin duda que tiene que ser también con las familias, ¿no? Por otro lado, también nos preguntamos si se consultó el rol del equipo de salud, porque por ahí aparece, bueno, responsabilidad de la familia o de las escuelas, pero no aparece una respuesta. Quizás está porque sabemos que son muchas las respuestas y no daba el tiempo para presentarlas todas, pero nos interpela sin duda si es que no aparece porque no está concebido, pero hay otro resultado por allí que sí menciona a los equipos de salud. Por otro lado, si pensamos en los temas conversados en la familia, vemos que son variados, que tienen un gran porcentaje, por ejemplo, los cambios corporales, la prevención del abuso y la violencia sexual, y entendemos que claramente corresponde a la situación que viven las mujeres, sobre todo las niñas, y los niños también con discapacidad, donde son numerosos los estudios que muestran que están expuestos a situaciones de abuso, de maltrato, como mencionaba Sergio, prácticas que no son bajo el consentimiento de estas personas. Entonces se entiende que por ahí son los temas que más se conversan, y un poquito menos, en menor cantidad, los temas por ahí vinculados a la prevención de infección de transmisión sexual. Hay algunos estudios realizados en otros países que muestran una mayor prevalencia de infecciones de transmisión sexual en jóvenes con discapacidad, así que creo que por ahí es uno de los puntos que se podría fortalecer junto con las familias, saber por qué hay temas que representan mayor dificultad para trabajarlos. No es fácil de hablar de sexualidad con nuestros hijos o nuestras hijas, pero bueno, por ahí el apoyo puede estar, ¿sí?
por ahí también saber cómo se conversan, desde dónde está como ese entendimiento, el tipo de información que se maneja. Es un punto de partida muy interesante para los equipos de salud verdaderamente. La forma de cuidar, ¿no? Otro de los resultados que nos pareció muy interesante en las respuestas es la necesidad de apoyo, donde sí aparecen los profesionales, y por ahí nos parece súper interesante saber qué tipo de apoyos son los que estas familias están por ahí planteando, ¿no? Porque sería como un insumo muy valioso para pensar estrategias en conjunto. Nosotros sabemos que pensar estrategias, planes de acción, planes de atención a la salud, en el aire no tienen un impacto real sobre la población. Es necesario tener la voz de los involucrados, y en este caso tenemos como la parte que muchas veces queda por fuera, que es el de las familias, ¿no? Entonces sería como realmente muy interesante saber a qué se refieren cuando son apoyos, qué tipos de apoyos estarían por ahí necesitando, ¿no? Por último, sobre este punto, es importante mencionar el abordaje, la importancia del abordaje de la salud sexual y reproductiva desde varios puntos. Siempre que trabajamos en la atención de la salud de las personas y de los jóvenes con discapacidad, necesitamos tener como todas las aristas, las personas con discapacidad en primer lugar, la familia, la educación, sea escuela o sea cualquiera de sus diferentes sectores, y la salud, ¿no? Pensando en conjunto esas estrategias para poder garantizar la conquista de derechos. Y sobre todo, pensamos en la interdisciplina y en la intersectorialidad. Hay muchas disculpen. Entonces, es muy importante pensarlo, pero no puede ser solo la escuela, no pueden ser solo las familias, ni solo los equipos de salud, ni solo la universidad, como decía Lía, ¿no? Estos son como varias aristas, y en la intersección de todo eso está verdaderamente la conquista de los derechos. Si no, vamos a seguir pensando planes que no generen un impacto. Luego, sobre el género, bueno, está claro, como decía Sergio, que la mayoría de las respuestas son de mujeres y de madres, que eso no es nada nuevo. El cuidado ha estado históricamente vinculado mayoritariamente a las mujeres. Y en todas las respuestas donde se distingue entre mujer y hombre, observamos que, bueno, que las mujeres tienen menos permiso, que salen menos solas, que tienen menos permiso para ir a espacios de esparcimiento, y además existe la percepción por parte de los cuidadores y las cuidadoras que no pueden vivir solas, ¿no? Y bueno, y por ahí pensábamos hacer como una única reflexión, pero quedaría como para conversar horas, ¿no? Sin dudas que desde la familia existe la noción de lo que pasa en la sociedad. Y esto, de lo que pasa afuera, ¿no? Debe ser mirado desde una mirada de interseccionalidad, sin duda, ¿no? El ser mujer, el simple género ya genera violencia, genera exclusión, genera un montón de cuestiones que muchos de nosotros ya la hemos estudiado, ¿no? El ser una mujer, pero además con una discapacidad, que además habla de una sociedad que tiene cánones de belleza, de hegemonía de cuerpos, donde claramente estas mujeres no encajan, y muchas de nosotras tampoco, en esos parámetros, incluso para el mercado laboral, ¿no? Tampoco son mujeres atractivas, por lo tanto se genera mayor exclusión y a su vez mayor situaciones de pobreza y de tasas de desempleo. En fin, son múltiples los estudios que hablan de que las personas con discapacidad viven en situaciones de pobreza y de exclusión. Todos estos factores se interseccionan y generan mayor vulnerabilidad, mayor discriminación y marginación. Y sin duda que las familias son conscientes de esto, y por ahí creemos que puede estar dado estas cuestiones de que los permisos sean como más limitados, pero siempre desde el proteger, entendemos, ¿verdad? Y si será importante fortalecer a estas jóvenes, a estas niñas desde la familia, para poder de alguna forma equiparar la situación que sucede en el exterior. Creemos que sería como muy interesante poder ver cómo transcurren esos procesos, ¿no? Esos mecanismos para poder empoderar a estas jóvenes, a estas chicas, y fortalecer aspectos necesarios para poder habilitarlas y que puedan transitar todo lo necesario en su vida y en el goce de su salud sexual y reproductiva, sabiendo que la sociedad depara un poco todo lo que veníamos mencionando. El tema de las maternidades y las paternidades también es súper importante, es muy interesante lo que aparece en el estudio, pero bueno, no nos daría el tiempo. Por último, mencionar que este estudio también nos parece súper interesante porque va como delimitando un perfil, ¿no?
pero un perfil desde la mirada de las familias, cómo ven a sus hijos, ¿no? Sobre los permisos que otorgan, yo qué sé, hay cuestiones igual que son muy similares claramente a lo de los jóvenes sin discapacidad, el tema de, bueno, la permanencia en internet, estas habilitaciones. Creemos que la importancia es que las familias tienen poder sobre estos permisos y de alguna forma eso va a ir delimitando la identidad de estos jóvenes, su personalidad y por supuesto otras cuestiones muy esperadas de la crianza de cualquier joven. Sin dudas es muy importante tenerlos en cuenta, sobre todo para el diseño de estrategias y planes que puedan dar respuesta a las necesidades específicas, ¿no? de esta población. Como cierre, bueno, sabemos que nuestro país ha avanzado un montón, lo han estado mencionando previamente, hemos conquistado leyes, acuerdos, hay un montón de iniciativas que son muy valiosas, pero entendemos que existen aún observaciones y recomendaciones a nivel internacionales sobre nuestro país que hablan de que aún falta, verdaderamente restan muchas conquistas para que las jóvenes y los jóvenes con discapacidad puedan acceder y gozar plenamente de sus derechos sexuales y reproductivos. Pensar cuidados desde las familias, en conjunto con estas, teniendo en cuenta la perspectiva de derecho, de género, la interseccionalidad, conociendo el perfil de estos usuarios y sobre todo desde la mirada de los equipos interdisciplinarios, es la única forma de pensar estrategias que generen impactos reales. Si no, probablemente seguiremos trazando un montón de leyes, de legislaciones que son verdaderamente muy correctas, pero cuando uno se encuentra, incluso en nuestro trabajo diario como enfermeras y como enfermeros, con personas con discapacidad, sigue quedando como la sensación, y cuando uno revisa estudios a nivel internacional, sabemos que aún falta. Así que creemos que una de las fortalezas de este estudio es poder brindar como diferentes aristas que configuran un poco insumos muy interesantes. Así que bueno, yo dejo por acá y le doy la palabra a Sandro. Buenos días. En realidad creo que de todo lo que hemos trabajado en este grupo, Claudia ha mencionado todos los puntos en los que hemos visto. Simplemente digo, yo miro para arriba porque tengo el reloj y sé que Sergio, digo, siempre nos pidió tiempos acotados, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Sergio planteó algunas preguntas al final de su exposición y hubieron dos, digo, que yo me las anoté porque me parecen como fundamentales en este trabajo que deberíamos hacer en conjunto, tratando de alimentarnos de saberes, de los diferentes saberes, digo, que tenemos. Uno que tiene que ver con el cambio cultural, que lo tocaba, en cierta forma lo tocaba Claudia cuando hablaba de cuestiones de género, y la otra tiene que ver con cómo se construye la autonomía. La autonomía se construye, primero, digo, con información, segundo, con el conocimiento de cuáles son los derechos, porque casi seguro que no todos conocen, digo, cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos. En esto llama un poco la atención, formando parte de un sistema educativo, que las familias no sientan el apoyo de lo que tiene que ver con la escuela, y acá quiero hacer un recuerdo muy especial para la doctora Estela Cerruti, que fue una luchadora incansable para que la educación sexual se incorporara al sistema educativo. Y así comenzó a poder las escuelas y liceos estar abiertos, digo, y la posibilidad de poder informar y enseñar, digo, sobre este tema. Cuando era un tema muy tabú, muy difícil en la escuela, digo, se podía abordar. En el liceo siempre se abordó, y la mayoría de los que estamos acá lo sabemos, desde un punto biologicista y reproductor, y ahí quedaba. Entonces me parece, digo, que en esto de ver, digo, del cambio cultural y de cómo se construye autonomía, me parece que es importante poder aunar la academia y diferentes organizaciones y personas en alimentar, digo, los saberes y poder ayudarnos mutuamente. Yo creo que deberíamos estar en esta parte de la escuela, digo, es el segundo ámbito de socialización, digo, de todos los seres. Es un ámbito propicio
para poder informar y educar, sobre estos temas. Sin lugar a dudas, desde los equipos de salud falta formación, y desde ahí nosotros tenemos, como algunos dispositivos que podrían estar encaminados a poder apoyar esto. Tenemos un núcleo de investigación que habla de cuidados humanos y que toca todos los temas. Tenemos un centro de posgrado en el cual tenemos también una línea de formación no solamente para académicos, sino para nuevas poblaciones, en las que entran poblaciones, que sean organizaciones sociales, sean hogares, redondeo. Así que sin lugar a dudas necesitamos aunar esfuerzos y poder dar respuesta a esto que planteaba Sergio y Diego, como el cambio cultural y el seguir construyendo ciudadanía. Me quedo por acá. Bueno, les damos las gracias a Claudia y a Sandro, y le damos paso a los comentarios y aportes de Juan Meré, sociólogo, asesor en VIH del Fondo de Población de Naciones Unidas para Uruguay y Argentina, y responsable del tema de los derechos y ciudadanía de las personas con discapacidad. Bueno, buenos días, muchas gracias. Estaba pensando que Diego hablaba que hacía 10 años que se estaban trabajando estos temas desde IDI, y yo recordaba que el primer tarea conjunta fue hace 9 años, la fecha que yo llegaba a mitad de año a UNFPA, y a finales del año ya estábamos haciendo un acuerdo entre IDI y UNFPA para trabajar en aquel momento, junto con otra organización de Brasil, todos los temas de la prevención del VIH y los derechos sexuales y reproductivos. No es solamente un recuerdo personal, es un indicador de lo que cuesta incorporar los temas de la sexualidad en nuestra región y en nuestro país, que, como lo decía Sandro, tiene, y lo recordaba Diego, una larga historia de luchas para incorporar la educación sexual integral en el sistema educativo formal. Acabo de colgar allí un material producido por UNFPA y UNESCO, que muestra los efectos positivos de la educación sexual para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, todos, sin exclusión, y que ayuda a rebajar las ansiedades, porque trae los miedos, porque trae evidencias de múltiples regiones, y en todas los efectos son contrarios a los mitos y a los prejuicios que todavía hay sobre la educación sexual. Y que el estudio también lo trae, los miedos a que otras personas, los educadores, puedan hablar de ese tema a mis hijos y a mis hijas. Yo quería decir que este estudio es pionero en la región, es inédito, y por eso que desde el inicio apoyamos y trabajamos juntos para que esto se produjera. Es inédito porque, como se dice, trae la voz de las familias, porque la voz de los adolescentes y jóvenes con discapacidad está bastante recogida. Les pasé el estudio que mencionó Sergio, el estudio global que realizó UNFPA, bueno, Sergio estaba en ese equipo, y que muestra si los abusos sexuales que se producen internamente en los espacios de confianza de los adolescentes, intrafamiliares o intrainstitucionales, como pasa con el abuso sexual. No es el extranjero o la persona que está afuera, es la persona que convive, que está cercana, que puede estar en la institución, en la educación, en la recreación. Pero también este estudio trae que en todo el mundo los derechos a expresarse, los derechos a decidir, los derechos a ser autónomo y autónoma de los adolescentes y jóvenes con
discapacidad son vulnerados. La pregunta es, ¿será teniéndolos confinados entre cuatro paredes, limitando sus salidas, sus interacciones sociales, lo que le permite crecer, desarrollarse afectivamente, desarrollar las habilidades sociales? ¿Será ese el camino? ¿O el camino es el camino de todos los niños, niñas y adolescentes, que es fortalecerlos, como traía Sandro con información, con el desarrollo de habilidades, con el desarrollo de su capacidad de decidir? Y creo que lo que pone, de muchas cosas que trae el estudio, lo que pone en evidencia es la resistencia y la presencia de las representaciones sociales asociadas a la discapacidad, asociadas a la sexualidad y asociadas a la sexualidad de las personas con discapacidad. Esas representaciones sociales, esas pautas culturales duras, se expresan en todo tipo de mitos, en todo tipo de prohibiciones, en todo tipo de limitaciones, de sobreprotecciones, basadas todas en el cariño y en el cuidado, pero a la larga generadores de amputaciones en la vida afectiva y social, generadora de frustraciones afectivas y obturadoras del derecho a disfrutar el placer sexual y el placer de la sexualidad. Esas representaciones, y puse un documento de UNFPA lanzado este año sobre el cambio en las normas sociales. Tiene mucho que ver con lo que traía Claudia, que trajo temas claves y es relacionado con la igualdad de género, relacionados con la interseccionalidad, ese factor o esa mirada que permite identificar las múltiples discriminaciones y que nos dice que estas oportunidades no son iguales para todos los adolescentes y jóvenes con discapacidad y que pasar de estos avances jurídicos legales que tenemos en Uruguay o en Argentina o en la región, pero estos dos países, en Ecuador, en Colombia, pasarlo al cambio cultural es un gran trabajo. Por eso traía nuestra alianza estratégica con IDI. Tarda décadas, pero hay que empujarlo. Hay que empujarlo. Desde la academia, como decía Ofelia, desde la sociedad civil, como hacen las organizaciones, que muchas están presentes acá, como lo hacen las propias personas con discapacidad, que también hay muchas acá, para revertir este prejuicio de que las personas con discapacidad representan la falta de, la carencia de, la limitación de, y que por lo tanto también ven totalmente limitada su sexualidad. Y ese es otro prejuicio. Esa es otra ausencia y otra invisibilidad. Y si nosotros no articulamos, como traía así casi todos los ponentes, para generar un cambio cultural va a ser difícil que podamos generar condiciones de expresión de sus derechos. No hay sexualidad si desde la familia, que es el locus de control y el locus de posibilidades, les damos a las mamás las herramientas para que puedan ayudar a desarrollar esas habilidades y esos conocimientos. Pero hay también un paso fundamental. Hay que permitir generar las condiciones para que adolescentes y jóvenes con discapacidad accedan a la educación. No solo la educación especial, que termina a una cierta edad y después, como muchos testimonios dicen, vuelven a las cuatro paredes. Hay que generar los espacios y las herramientas para los docentes
para que puedan permitir el derecho a la educación, la gran determinante social de la calidad de vida todavía en nuestro país. Entonces, muy contento, muy feliz de ver la asociación con la Facultad de Enfermería, la presencia masiva hoy acá que muestra que hay un capital social para poder avanzar en cambios efectivos por el bienestar de los adolescentes y jóvenes, que es lo que quieren, y para evitar sufrimientos inútiles. Gracias. Muchas gracias, Juan. Te pedimos disculpas porque al ser el último fuiste el que quedaste con menos tiempo. Bueno, de los 15 minutos que estaban previstos para el intercambio y las preguntas, quedan 5 minutos, así que las compañeras de IDI que estaban sistematizando lo que han estado aportando en el chat, de repente pueden seleccionar alguna pregunta para poder cerrar el encuentro con esto. Si me permitís, quería nada más reforzar algo a partir de los comentarios que hizo ahora Juan, y es que, como él decía, hay una parte, digamos, porque el impulso sexual está siempre, y está también obviamente en cualquiera. Entonces hay una parte de eso que se frustra, como dijo Juan, que queda, digamos, como en el lugar del sufrimiento, porque no se puede expresar o desarrollar, y hay otra parte de ese impulso que va a parar a los lugares de riesgo, como pasa siempre cuando se reprime, ¿no? Es decir, se reprime dentro de lo que se puede controlar y después va a parar a lugares de riesgo. El tema de la pornografía, por ejemplo, que es la educación sexual de los que no reciben educación sexual, el caso de los adolescentes con discapacidad lo hemos podido verificar una y otra vez, y en el caso de la exposición en redes sociales de adolescentes con discapacidad, muchas veces intelectual, muchas veces psicosocial, que se exponen en espacios públicos con comportamientos que los vulnerabilizan en el vínculo con otros y con otras que no conocen, y eso lo vemos también pasar todo el tiempo. O sea, que eso me parece que da una medida de los efectos que tiene muchas veces esta cuestión de la infantilización, de la sobreprotección, que sí, que es por una parte de eso tiene que ver con el amor y otra parte tiene que ver con el miedo. Sí, a mí un punto que estuvo permanentemente, lo trajeron Sandro, Claudia, Juan y Lía, es el tema de la formación. A mí me parece que ese es también un punto esencial en este tema, ¿no? Tener un cuerpo docente, tener un cuerpo de profesionales formado en la temática. A nosotros nos parece que eso es es central en este tema, poder consolidar una política pública que tenga en cuenta estas visiones. Agradezco a Sandro el recuerdo a Estela, una gran luchadora para instalar esta temática, y también Patricia Piris trajo también el nombre de otra persona que trabajaba estos temas, como era la profesora Elvira Frank, hace mucho, mucho tiempo. Lo que nosotros aspiramos es que no sean personas iluminadas que traen el tema, sino que sea una propuesta real de toda la sociedad como política pública, ¿no? Porque si no, queda en eso, y es esto de construir, que nos iluminen estas personas que mucho iluminaron, pero que realmente se consolide en una formación a nivel docente, a nivel profesional sobre la temática. Muchas gracias, Diego y Sergio. Nos queda un minuto. No sé, Sergio, ¿qué te parece? Si da para hacer alguna pregunta. ¿Qué se puede hacer en un minuto? Ahí está. Yo creo que, tal vez, perdón, Sergio, tal vez esto, que a lo largo del chat, sobre todo han salido las solicitudes, los materiales que circularon o que se mencionaron, en el chat se pusieron ya los links, tanto desde Liri como Juan, de los materiales mencionados en las exposiciones, pero de todas maneras ustedes tienen el correo institucional como también para comunicarse y pedirlos en el caso de que lo deseen. Hubo también, perdón, mucha gente que no pudo, porque había un tope en el aforo, y bueno, vamos a ver la posibilidad de ofrecer algunos otros ámbitos en donde pueda continuar el intercambio.
Y además este encuentro está siendo grabado, o sea que también eso será un punto para que quien no pudo estar en forma presencial acceder al mismo y acceder también, como decía Paula, a los distintos materiales que aparecieron, que se fueron ofreciendo en el chat. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a los intérpretes que participaron y que apoyaron la actividad. De nuestra parte, por el lado del chat y de las preguntas. Bueno, Muchas en tal gracias caso a la estaríamos facultad. dando cierre. Sí, muchísimas gracias, compañeras de la facultad, compañeros, a Juan, al UNFPA y a todas las personas que asistieron hoy a acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.